Ok, muy buenos días a todos. Creo que me pueden escuchar bien, ¿no? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Creo que ya todos ya ingresaron, ¿no? Hoy día vamos a ver el tema, lo que es tejido cartilaginoso, ¿cierto? Vamos a ver ese tema, pero antes déjame ver sus horarios. Ya quiero verificar una cosa acá. Ok, bien, hoy día tenemos esta clase, ¿no? A las 8:15, empezamos a 8:15. Sería la primera teoría. Y el día de mañana tenemos clase a las 8:15, ¿no? Otra vez, ¿cierto? Ah, y tendremos clases práctica, el grupo A hoy día a las 12:45 con el grupo B mañana a las 12:45, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ya es para hoy día y mañana vamos a cambiar algunos horarios. ¿Ya? Solamente cambiamos entre nosotros, no vamos a cambiar en papel, solamente por esta semana, por si acaso. ¿Está bien? Hoy día vamos a pasar a las 12:45. ¿Está bien? 12:45, grupo A y grupo B. Ya los dos grupos separados. Ya 12:45. Cada grupo en su enlace, cada grupo en su link. ¿Está bien? Eso va a estar dentro de la plataforma, no se preocupe. Y lo que es la teoría de mañana a las 8:15, vamos a pasar mañana a las 14:15. ¿Está bien? Solamente por esta semana. ¿Ok? ¿Combinado? ¿Anotaron los horarios? Repete, doutor, por Hoy día, favor. ¿no? Hoy día, 2, 12:45, grupo A y grupo B. Y mañana la teoría a las 14:15. ¿Está bien? ¿Combinados? Solamente esta semana, ¿ok? Solamente esta semana vamos a hacer ese cambio ya de horario, ¿cierto? La otra semana sigue normal, ya no hay ninguna alteración. Ha habido una alteración que anteriormente, ¿no? El día de sábado, yo estuve en la universidad en una reunión, eh, quedó que nosotros vamos a tener una sola práctica, ¿está bien? Una sola práctica, entonces sería A y B, nada más.
Anteriormente, no, na anterior semana estavam sendo 2 práticas para o grupo A e 2 práticas para o grupo B, não? Certo? 2 práticas era. Agora será somente uma prática, por si acaso, já? Uma prática. Há uma outra prática em seus horários que está definido por la universidad. Sería el día lunes a las 18:45. Essa 18:45 está escrito COED, ¿cierto? Que es un comité organizacional de emergencia departamental, en la cual se está definiendo las clases prácticas. ¿Está bien? Vamos a estar avisando, claro, como nosotros tenemos clases prácticas, yo voy a avisar a ustedes, mira, hoy día o mañana, a tal horario va a tener clases prácticas, ¿ya? Y claro, vamos a avisar cuándo será, cómo tiene que ir, cómo tiene que portarse. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Combinados? ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Alguna pregunta que tenga antes de iniciar la clase? Creo que está bien explicado, ¿no? Está bien explicado esta parte, ¿cierto? Vamos entonces a dar inicio a la clase. Atentos ya al tema que es tejido cartilaginoso. Lo que es modelado, sus principales características. Bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tejido cartilaginoso. Dentro del tejido cartilaginoso, sabemos que su clasificación se da en base a lo que es tejido conectivo, ¿no? Y tejido conectivo tenemos dos clasificaciones: tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo específico. En la clase de hoy estudiamos lo que es los tejidos propiamente dicho, ¿no? Lo que son modelados y no modelados, sus principales características.
Bien, ahora vamos a estudiar lo que es el tejido conectivo especializado. Todo lo que es especializado ya ingresa en la otra parte, ¿no? De lo que es tejido conectivo. Por ejemplo, Profesor, tenemos que las cartilagens, tenemos los huesos, tenemos el adiposo. seu áudio está muito ruim. Tá cortando. Está mal, ¿no? El audio. Sim, professor, tá ruim, tá cortando. Ya. Bien, la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? Dentro del tejido cartilaginoso, sabemos que su clasificación se da en base a lo que es tejido conectivo, ¿no? Y tejido conectivo tenemos dos clasificaciones: tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. En la clase anterior estudiamos sobre lo que es los tejidos propiamente dicho, ¿no? Lo que son modelado y no modelado, sus principales características. Bien, ahora vamos a estudiar lo que es el tejido conectivo especializado. Todo lo que es especializado ya ingresa en la otra parte, ¿no? De lo que es tejido conectivo, porque tiene una función específica, tiene una funcionalidad eh, en específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es las cartilagens, tenemos los huesos, tenemos el tejido adiposo y tenemos lo que es el tejido sanguíneo. Entonces, esos tejidos son básicamente los tejidos más especializados del cuerpo, ¿ya? No se olvidamos su origen es de origen mesodérmica, se proviene a través del mesodermo, ¿cierto? La capa germinativa embriológica media, ¿ok? Que es el mesodermo. Y el todo que se da a través del mesodermo proviene de lo que es las células mesenquimatosas, ¿cierto? Las células mesenquimatosas. Y las células mesenquimatosas, ¿cierto? Su origen de las células mesenquimatosas es a través de las médula ósea. Y la médula ósea se origina a través de los huesos, principalmente lo que son los huesos de tipo largos. ¿Está bien? Los grandes huesos. Entonces, recordamos su origen. Su origen se da a través de lo que son el mesodermo. El mesodermo se origina a través de las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas se originan luego de lo que es la médula ósea, ¿cierto? Y la médula ósea tiene su origen en lo que es los huesos largos, ¿ok? Entonces, no olvidamos su origen, ¿cierto? Lo que es su origen. Entonces, sobre la generalidad, lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso o simplemente cartílago, ya vamos a utilizar esa nomenclatura, es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular muy especializada. Entonces tenemos, por definición, ¿no? Que todo tejido conectivo o conjuntivo se da porque tiene bastante células, abundante cantidad de células, hay una diversidad celular y también vamos a encontrar lo que es una matriz especializada. En el caso del cartílago, él no va a tener vascularización, ¿cierto? El cartílago por sí solo no hay una vascularización. El cartílago es avascular, ¿está bien? Y sobre todo consiste en lo que es el condocito y una matriz extracelular extensa, ¿no?
Los condrocitos son escasos, pero indispensables por la producción y el mantenimiento de la matriz, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que es las generalidades del tejido cartilaginoso. Por definición sabemos que tejido conectivo tiene diversidades celulares. En el caso del cartilaginoso es formado por condrocitos. Tiene uma abundante matriz extracelular, ¿cierto? En el caso específico de lo que es el cartilaginoso, es una matriz extracelular muy especializada. Tiene una gran especialidad, ¿cierto? Además de eso, otra característica que tiene el tejido cartilaginoso es que es un tejido avascular. Avascular significa que no tiene vascularización, ¿cierto? No tiene por ahí pasando venas, arterias o tampoco capilares, ¿cierto? Pero es un tejido que también necesita de nutrición. Más adelante vamos a ver qué tipo y cómo se da la nutrición del cartílago, ¿cierto? Y ahí llegamos, ¿no? La nutrición, sea la nutrición de oxígeno, la nutrición de sangre, ¿no? Propiamente dicho, porque la sangre que transporta oxígeno retira lo que es el CO2, se da a través del pericondrio. Pericondrio es la parte más externa del cartílago, ¿cierto? Es una capa formada básicamente de tejido conectivo de tipo denso. No tiene una forma aparente, pero este está rodeando a los cartílagos. ¿Está bien? Entonces, todos los cartílagos tienen pericondrio. ¿Está bien? Esa es una afirmativa. Todos los cartílagos tienen pericondrio, con excepción las articulaciones sinoviales, ¿ya? Entonces, donde existen articulaciones sinoviales, ahí va a tener unos cartílagos, ¿cierto? Y en esta área no va a tener lo que es el cartílago, ¿cierto? Perdón, no va a tener lo que es el pericondrio, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, todos los cartílagos, existen tres tipos de cartílagos, y ahorita vamos a llegar en clasificación. Todos los cartílagos tienen pericondrio, excepto los cartílagos de las articulaciones sinoviales. ¿Está bien? Excepto las articulaciones sinoviales, ¿no? Esos cartílagos de esas articulaciones no tienen cartílago. Entonces ya aprendimos su origen a través del mesodermo, a través de las células mesenquimatosas, y las células mesenquimatosas se da origen a través de la médula ósea. Y la médula ósea viene a través de los huesos largos, ¿ya? A través de la hematopoiesis. Cuando estudiamos tejido conectivo sanguíneo, vamos a estudiar lo que es la hematopoiesis, ¿ya? Seguimos. Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Tenemos una imagen acá de lo que es un hueso, ¿cierto? Ahí tenemos hueso. Y además del hueso, tenemos una fina capa que está cubriendo, ¿ya? Una fina capa que está cubriendo ahí de cartílago. Siempre en las articulaciones va a tener una fina capa de cartílago, ¿cierto? Bien, tenemos también lo que es la membrana sinovial y esto forma una cápsula articular o la cápsula de Bowman, ¿está bien? Y adentro está lleno de lo que es líquido sinovial, ¿está bien? Para impedir el atrito entre el cartílago. Y la nutrición de esta estructura se da a través de lo que es el pericondrio, ¿ya? Recuerden que todos los tejidos necesitan de aporte nutricional, ¿cierto? Todos ellos necesitan de aporte nutricional. Acá podemos mirar una imagen de un pericondrio, ¿cierto? Al centro, en ese color más lila,
un color más lilás, tenemos lo que es la cartilaje. Es una cartilaje hialina. Ahorita vamos a aprender la clasificación, no se preocupen. ¿Ya? Observamos que tenemos la cartilaje acá en el centro y el pericondrio más por afuera. Ya pericondrio, peri significa fuera, condrio es de cartilaje, la parte más externa de la cartilaje. Por eso es su nombre, ¿no? Pericondrio. El pericondrio está formado de un tejido conectivo denso, ¿no? Recuerden. Y eso básicamente es responsable por la nutrición, ¿ya? Además de tener fuentes de nuevos condrocitos y proporcionar la nutrición y la oxigenación del cartílago, ¿cierto? Esa es una imagen de un cartílago. Seguimos. La matriz extracelular del cartílago es sólida y firme, pero al mismo momento que es sólida y firme, también es flexible. ¿Por qué? Porque existe una gran proporción de glucosaminoglicanos. ¿Recuerden de los glucosaminoglicanos? Bien, los glucosaminoglicanos presentes dentro de la matriz extracelular del tejido conectivo, o sea, más específicamente dentro de lo que es la cartilaje, en el caso de la cartilaje va a tener gran cantidad de fibras de colágeno tipo 2, por eso existe una resistencia mayor acerca de lo que es el cartílago. ¿Cierto? Y eso además de toda esa proporcionar toda esa amabilidad, tener un estado más sólido y más firme, más consistente y tener una flexibilidad mayor también, eso también va a permitir la difusión de sustancias desde los vasos sanguíneos del tejido conectivo cercano, ¿no?, a los condrocitos que están dispersos dentro de la matriz, ¿cierto? Y por eso que se mantiene la viabilidad del tejido. O sea, es por eso que el tejido todavía tiene su manutención, todavía el tejido sigue vivo, porque si no existe todo ese proceso de la nutrición, seguramente sería un tipo de tejido que estaría básicamente muerto, ¿cierto? Un tejido que no funcionaría, estaría muerto. ¿Está bien? Entonces es a través de los pericondrios, ¿cierto? Presente en los cartílagos, este que tiene una gran cantidad de matriz extracelular y una grande cantidad de glucosaminoglicanos y también grandes cantidades de fibras de colágeno tipo 2, es que son responsables por la difusión de esa sustancia de oxígeno, de nutrientes, de glucosa, de los electrolitos, ¿no? Dentro de lo que es la matriz extracelular. Y eso va a permitir la nutrición de los condrocitos, o sea, de las células del cartílago. Entonces, básicamente sería esta la estructura de los pericondrios. Además, el cartílago es un tejido fundamental para el desenvolvimiento, el desarrollo, ¿no?, del esqueleto fetal. Eso vamos a hablar en la siguiente clase, que es la condrogénesis, o sea, la formación del cartílago, ¿ya? Existe la formación del cartílago y a partir de la formación del cartílago, todo lo que es cartílago pasa por un proceso de osificación. Es por eso que el cartílago, ¿no? Acá dice que el cartílago es fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal. Es porque el cartílago, ¿cierto?, pasa por un proceso de osificación y ese va a se transformar de cartílago a hueso, de cartilagem a osso, ¿cierto? Y también el desenvolvimiento, ¿no?, para la mayoría de los huesos que está en crecimiento. Existe una fase de crecimiento, que es la fase aposicional, que nosotros vamos a estudiar más adelante, que se da el crecimiento del hueso. El hueso simplemente crece, ¿no? Ustedes ya se imaginaron por qué que no hay cambio de hueso, ¿no?, sino que existe un aumento de la longitud del hueso. El hueso simplemente estica, ¿no? Hay un aumento de su tamaño.
pero ese aumento se da porque existe una estructura que se llama cartilaje y esta cartilaje pasa por algunos procesos, como ha dicho ustedes, el proceso de la osificación. Y es por eso que los huesos crecen, ¿cierto? El hueso de la cabeza igualmente crece. El hueso, el fémur, por ejemplo, de la pierna, crece, ¿no ve? Los brazos, todos los huesos. Entonces sale de una fase fetal, pasa por una fase donde somos niños, después llegamos a una fase juvenil, hasta llegar en la fase adulta. Y luego es un decrecimiento, ¿no? En la fase más anciana, una fase más idosa, en la cual hay una regresión de ese crecimiento, ¿cierto? Hay un crecimiento y luego hay una regresión. Y todo eso se da a través del cartílago. Claro que el crecimiento es diferente de la forma de la regresión, pero si imaginamos de esa forma, ¿no? La cual básicamente el cartílago es responsable por todo el percurso de crecimiento. ¿Está bien? Ahora, según las características de su matriz, ¿no? Se distinguen tres tipos de cartílagos. O sea, dentro de esa clasificación, ahorita vamos a ver, ¿ya? Y se difieren también cuanto a sus aspectos y sus propiedades mecánicas. Existen tres tipos de cartílagos, ¿ya? El más abundante, que es el cartílago hialino, que se caracteriza por una matriz que contiene fibras de colágeno tipo 2, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión o multiadhesivas, ¿cierto? Esa sería la composición del tejido cartilaginoso hialino. La otra clasificación dice que es un tejido cartilaginoso elástico, ¿cierto? Un tejido conectivo cartilaginoso elástico. Se va a caracterizar por fibras elásticas, como su nombre dice, laminillas elásticas y además todo el restante del material del cartílago hialino, que sería colágeno tipo 2, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Además, tiene fibras elásticas y laminillas elásticas. Esa sería la composición de lo que es el cartílago elástico. El cartílago fibroso. El cartílago fibroso se caracteriza por abundantes fibras de colágeno tipo 1 y además el material de la matriz del cartílago hialino. Va a tener, en el caso de esa, va a tener colágeno tipo 1, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Esa es la diferencia de un fibroso para un hialino. Lo que va a cambiar es el tipo de colágeno, ¿cierto? Porque el colágeno tipo 1 es más duro, más resistente, ¿ya? Y ya para la clase práctica, ya pueden buscar cuáles son los tipos de cartílagos, del 1 hasta el cartílago 9. Ya existen más de 30 tipos de cartílago, pero quiero que aprendan del 1 al 9. Es fundamental para nosotros dentro de los estudios, dentro de histología. ¿Está bien? Del 1 al 9, suficiente, ¿cierto? Ustedes van a ver que encuentran, por ejemplo, colágeno tipo 5 en la placenta, por ejemplo. Es algo interesante, ¿no? ¿Por qué existen colágeno tipo 5 en la placenta? ¿Cierto? O sea, la localización de esos colágenos. ¿Está bien? Colágeno tipo 1 es más duro, ¿cierto? Por esa forma, lo que es las fibras, ¿cierto? Entonces tenemos tres clasificaciones: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. Pueden ser llamados también de fibrocartílago, no hay problema. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar uno por uno dentro de lo que es el cartílago hialino. Dentro del cartílago hialino, ese va a distinguirlo por su matriz amorfa y
homogénea. Su matriz del cartílago hialino es producido por los condrocitos y va a tener tres clases principales de moléculas. ¿Ok? Moléculas de colágeno, en el caso moléculas de colágeno tipo 2, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión, ¿cierto? Es una imagen, ya no voy a explicar la imagen porque vamos a ingresar en la práctica y ustedes van a ver lo que es la imagen propiamente dicho, lo que es el cartílago hialino. También sus características, cómo identificar y todo más, ¿cierto? Pero aquí tenemos que él va a estar compuesto básicamente de tres clases: moléculas de colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Acá tenemos una imagen ampliada, una representación gráfica de lo que sería un tejido eh, cartilaginoso hialino, ¿ya? Él va a tener ahí formando lo que es los condrocitos, ¿ya? Las células. Va a tener sus fibras de colágenos, ¿ya? En mayor cantidad colágeno tipo 2. Claro que va a tener otros tipos de colágeno, como por ejemplo colágeno tipo 9, ¿cierto? Va a tener los proteoglicanos, las glucoproteínas, ¿cierto? Todo eso formando lo que es el cartílago hialino, ¿cierto? Además, ¿no? De los condrocitos, en los condrocitos son células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular. Dentro de lo que es el cartílago hialino, los condrocitos se distribuyen no solamente solos, ¿no? Pero ellos también se juntan y forman lo que son los llamados grupos isógenos, ¿cierto? Cuando existe un condrocito solito, decimos que es un condrocito, una célula de cartilagem, quando está sola, llamamos de condrocito. Pero cuando existe una agrupación de dos o más condrocitos, nosotros ya vamos a denominar esta agrupación de grupos isógenos. Y entre los grupos isógenos tenemos lo que es lipídios, tenemos glucógeno, tenemos otros tipos de colágeno, como por ejemplo colágeno tipo C, ¿ya? Tiene lo que es la matriz territorial y la matriz extra interterritorial, ¿ya? Pero eso para la práctica vamos a dejar un poquito más aparte, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, cuando existe un condrocito, una célula de colágeno, decimos que es un condrocito. Cuando existe dos o más condrocitos reunidos, llamamos esta agrupación de grupos isógenos. El cartílago, ¿no? Hialino es proveniente de un molde para el esqueleto y también para el desarrollo fetal, ¿no? Como ya hablamos. Existen algunas etapas, ¿no? Algunas etapas para el desenvolvimiento fetal, como por ejemplo la osificación endocondral, ¿ya? Vamos a hablar en la siguiente clase acerca de la osificación endocondral, pero por adelantado ya sabemos que ocurre básicamente la fase inicial del desenvolvimiento fetal, ¿ya? Por lo que es el cartílago hialino. Y en el adulto es el único cartílago que queda en el esqueleto embrionario y se encuentran las articulaciones, ¿no? Vamos a llamar ese de cartílago articular. Y en la caja torácica, ¿no? Lo que son los cartílagos costales. Básicamente tenemos esta la conformación del cartílago hialino. Ahora el cartílago elástico. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina en su matriz cartilaginosa, ¿no? Las laminillas elásticas. Además de tener un componente normal de la que es el cartílago hialino, como proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿cierto? Y multiproteínas de adhesión. Ele está formado por uma rede de fibras elásticas ramificadas e anastomosadas, ou seja, estão reunidas entre uma e outra. Isso significa a palavra anastomosada, estão reunidas. E as lâminas interconectadas do material elástico. Todo vai estar conectado por essas redes
de fibras elásticas, ¿cierto? Y esa es su gran diferencia, ¿no? Las fibras elásticas. El material elástico es, en parte, ¿cierto? Propiedad elástica del cartílago, pero la distensibilidad y la maleabilidad son características del cartílago hialino. El cartílago elástico se encuentra en el pabellón auricular, en la pared de los conductos auditivos externos y en la tuba de Eustaquio, en la epiglotis, en la laringe. Claro, después vamos a aprender dónde encontramos esos cartílagos. ¿Está bien? Pero hay una diferencia, ¿no? La parte elástica se da a través de la propiedad de las fibras elásticas, pero la propiedad de distensibilidad y maleabilidad son características del hialino. O sea, el tejido cartilaginoso elástico nada más es do que es un tejido cartilaginoso hialino con fibras elásticas. ¿Ok? Esa es la diferencia. El cartílago, ¿no? De todos esos sitios están rodeados por pericondrios, similar a lo que se encuentra alrededor de la mayoría de los cartílagos hialinos. O sea, seguimos con el pericondrio. El pericondrio está ramificando todo y nutriendo lo que es los cartílagos. ¿Ya? A diferencia de que ocurre en este cartílago es que él se calcifica con la edad, ¿cierto? El cartílago se va a calcificar. Hay un depósito de calcio y eso se va a endurecer, ¿cierto? La matriz del cartílago elástico no se calcifica durante el proceso de envejecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe presencia de las fibras elásticas y además de otros componentes, claro, ¿no? Eso impide la calcificación durante el proceso de envejecimiento, diferentemente del cartílago hialino, que esse sim se calcifica com a edad, certo? Acá temos na imagem, certo? De lo que é um tejido cartilaginoso hialino, encontramos a mesma estrutura, ¿ya? Pero se vocês podem ver, há umas ramificações como unas líneas, ¿cierto? Entre esses pontos blancos que vocês podem observar, essas são as fibras, ¿ya? Vamos a aprender más en lo que es la práctica. Seguimos. El cartílago fibroso, ¿no? El cartílago fibroso o fibrocartílago consiste en condrocitos de su material de matriz que combina con el tejido conectivo denso. El fibrocartílago es una combinación de tejido conectivo denso, modelado y cartílago hialino. Estos condrocitos, ¿cierto? Van a estar dispersos entre las fibrillas de colágeno solos e estão formando em hileiras, em fileiras, em cola, em filas, certo? E formando os que nós chamamos de grupos isógenos. Ou seja, existe uma agrupação, uma reunião de condrocitos e isso está formando o que é os grupos isógenos. Su aspecto es similar a los condrocitos del cartílago hialino, pero hay mucho menos material que matriz asociado a ellos. Existe, o sea, existe una gran disminución de material. La otra característica es que es el único de los tres cartílagos que no tiene pericondrio, ¿cierto? No tiene pericondrio. El fibrocartílago, ¿no? Básicamente encontramos en los discos intervertebrales, en las sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones, como por ejemplo la esternoclavicular y la temporomandibular. Encontramos en los meniscos de articulación de la rodilla, en el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca y en ciertos sitios donde existe la inserción de tendones en los huesos. Además, la presencia de fibrocartílago en estos sitios
es indicado que tiene una gran función, ¿cierto? Esa es una de las funciones de los cartílagos hialino, es de soportar fuerzas de compresión y distensión. Este cartílago actúa como amortiguador, o sea, un amortiguador de impacto, ¿cierto? Él está actuando para no tener grandes impactos, o sea, y evitar, por ejemplo, como está localizado como en los discos intervertebrales, que los huesos toquen a otro hueso, ¿cierto? Impedindo el desgaste de los huesos, ¿cierto? Y básicamente está absorbiendo impactos. Bien, el grado que se inciden las fuerzas no mencionadas se refleja en la cantidad de material de matriz que tiene este tejido, ¿cierto? Y la matriz extracelular del tejido cartilaginoso fibroso se caracteriza por la presencia de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2, pero en mayor cantidad lo que es el tipo 1 por su dureza, ¿cierto? Tipo 2 es por su maleabilidad. Acá tenemos las características, ¿ya? De un tejido cartilaginoso hialino, un elástico y un fibroso. Se quiere adelantar para la práctica, ahí tiene. Ustedes tienen que aprender dónde está localizado un cartílago hialino, un cartílago elástico y un cartílago fibroso, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un cartílago elástico? ¿Cuál sería la función de un tejido cartilaginoso hialino, ¿cierto? Un elástico y un fibroso. ¿Se tiene pericondrio o no? ¿Cierto? ¿Se sufre calcificación o no sufre calcificación? ¿Cuál sería el tipo de crecimiento? ¿Intersticial o aposicional? ¿Cierto? ¿Y cuáles son los tipos de células básicamente presentes en cada uno de ellos? ¿Cierto? Eso tiene que saber sobre lo que es el tejido cartilaginoso. De los tres, hialino, elástico y fibroso. ¿Cierto? La siguiente clase vamos a ver lo que es la condrogénesis. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, no le entendí sobre la práctica. Acerca de la práctica, ¿no? Ya para la práctica solamente vamos a pesquisar. Ya, ahora sí. Estaba con eco. Ya para la práctica solamente vamos a pesquisar lo que es la parte de lo que es tejido cartilaginoso. Ya, o sea, los tres cartílagos ustedes tienen que aprender. O sea, del libro, ya de la página del PDF está en la página 222, no, 228 hasta las 249. A ver, estoy intentando dividir acá, ya para subir en la plataforma. Ahí de la 228 hasta la 249. Ustedes van a hacer la lectura para la práctica, ¿no? Tenemos práctica, a ver qué hora tenemos práctica. Tenemos práctica a las 12:45, ¿no? Ah, otra cosa, quiero solicitar que los dos grupos, grupo A y grupo B, vamos a hacer el mismo horario, ¿ya? Hoy día. Solamente por hoy día, a las 12:45, por favor. ¿Está bien? 12:45. Ya avisé a ustedes, ¿no? Al principio de la clase. Está avisado
de esto. Não era Ya, às 12h15, professor? no, 12:45, Enfim. ¿tá? Bolívia. ¿Está bien? A las 12:45. A las 12:45. Entonces, hasta las 12:45, ¿no? Ustedes ya no tienen clase o tienen clase ahorita. Ya no tienen, ¿no? Ya están libres, ¿no? Ou Não, doutor, nós temos horário após o senhor. tem? Não, mas dá tempo de vocês pesquisarem já. É tempo suficiente para pesquisar quais são as. Onde localizamos cartílago hialino, cartílago elástico e cartílago fibrocartílago. Onde localizamos? Já dentro do livro acá hay um quadro. Acá, mira, esse quadro. Esse quadro, la tabla 7.1. Ahí tiene la ubicación, localización del cartílago. ¿Ya? Si quieren pueden sacar hasta un print ahorita, no hay problema. Ya saquen un print de la pantalla de la tela. Tirem print ya de esta. Ahí tienen la localización. Claro, en la práctica vamos simplemente completar las características de cada tejido, ¿ya? ¿Cierto? Eso sería para la práctica. No hay, de cartílago no hay mucha cosa. ¿Cierto? No es mucha cosa. La idea es ustedes aprender a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, cuando es un hialino y cuando es un elástico y cuando es un fibrocartílago, ¿cierto? Entonces los dos grupos, espero ustedes a las 12:45, ¿está bien? Vamos a terminar un poquito más temprano, no sé qué hora es ahorita. Ahorita es 9:15, ¿no? Media hora antes vamos a terminar, ¿ya? Y espero ustedes a las 12:45 para la práctica, ¿cierto? Ahí vamos a aprender a diferenciar un cartílago de otro cartílago, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces espero Sí. ustedes a las 12:45, ¿cierto? Bien, nos vemos, doctores, hasta las 12:45. Chao, chao.